Es importante abrir nuestra parte vulnerable y mostrarla y decir, en este momento me siento herida, me siento triste, me siento decepcionada, me siento con mucho enojo, con mucho dolor. Nuestros seres queridos llegaron hasta el momento que tenían que haber llegado y tenemos que aprender a honrar sus vidas. Bienvenidos a la Guía del Duelo de Galloso. Pretendemos ser un espacio de consulta donde la gente siente consuelo, bienestar y principalmente puede encontrar empatía. Donde reciban información y consejos sobre momentos difíciles de vida. Muy buenas tardes, mi nombre es Loreta Bravo, soy psicóloga y tanatóloga del Grupo Galloso y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo estamos viviendo nuestras pérdidas en estos días en los que nos encontramos confinados, en los que nos encontramos con este temor de ser contagiados, de estar en esta pandemia. Todos de alguna manera estamos viviendo duelos distintos. El duelo de haber perdido nuestra libertad de elegir en estos momentos. De alguna manera también hemos perdido nuestra seguridad. Y de esto es de lo que hablaremos un poco hoy. Cómo sentirnos más seguros ante las pérdidas que estamos viviendo, las pérdidas emocionales, las pérdidas de nuestros seres queridos. Estamos teniendo pues un duelo distinto, estamos teniendo servicios que son de manera distinta, no los estamos pudiendo llevar como hubiéramos querido llevarlos. No por esto estamos siendo menos amorosos con las personas que tanto queremos y que quisimos en vida. Tenemos que saber que estas personas de alguna manera era su tiempo de retirarse y esto es algo que nos es difícil manejar, la partida de nuestros seres queridos. Cómo abordarlo, cómo vivirlo, y de repente nos cuesta mucho trabajo vivir el duelo, vivir el dolor de esta gran pérdida. Hemos perdido tal vez a nuestra madre, a nuestro padre, a algún amigo, hijos, algún ser querido, pero sabemos que ellos viven en nosotros, viven en nuestros corazones. Y también es tiempo, creo yo, de preguntarnos, porque tenemos estas preguntas que nos hacemos muchas veces como ¿será que hay vida después de la muerte? Y la pregunta para nosotros sería, ¿cómo es tu vida después de la muerte de este ser querido? ¿Vives después de la muerte de tu ser querido? Y sabemos que todos tenemos que pasar por diferentes etapas de adaptación, de aceptación, pero aunque estemos pasando por estas etapas, es importante estar presentes para nosotros mismos y no negar los sentimientos que estemos teniendo, que a veces son de tristeza, que a veces son de dolor, de mucho dolor sobre todo. Para nosotros es muy importante comprender las etapas que estamos viviendo, sobre todo la comprensión. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo tanto dolor? Porque tanto como amé, va a ser tan grande mi dolor. Pero hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Algunas veces nos preguntamos también, si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, si tan solo. Y tenemos ciertos arrepentimientos de cosas que no sucedieron con nuestros seres queridos. Pero estas son preguntas que solamente nos dañan. Nuestros seres queridos llegaron hasta el momento que tenían que haber llegado y tenemos que aprender a honrar sus vidas. Y una manera de honrar sus vidas es viviendo las nuestras lo mejor posible. Esto es muy importante que hagamos en estos momentos y sobre todo también ahora que de alguna manera no podemos ver a tanta gente como quisiéramos. Tenemos algunas personas que se ven a través de las cámaras o tenemos alguna persona con la que hablamos por teléfono o tal vez a alguien que vive con nosotros con quien sí puedo hablar de mi duelo. Es importante abrir nuestra parte vulnerable y mostrarla y decir, en este momento me siento herida, me siento triste, me siento decepcionada, me siento con mucho enojo, con mucho dolor. Y todo esto es importante darle un nombre, darle una etiqueta a este dolor que estoy sintiendo. Es el dolor por la pérdida, pero el sufrimiento es cuando yo le agrego a este dolor una historia que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera o de una manera distinta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y ponernos a ver realmente cómo fue la vida de esta persona, cómo fue significativa en mi vida, cómo es que puedo honrar su vida en estos momentos, sin negar los sentimientos que estemos teniendo en uno u otro momento, pero también aprendiendo a pensar un poquito cómo es que esta persona quisiera verme ahora. Claro que vamos a vivir el dolor,
pero día tras día vamos a ir transformando ese dolor. Y entonces si pienso en cómo es que esta persona quisiera verme, pues tal vez quisiera verme alegre, como me veía. Tal vez sería bueno también ir a recuerdos, pero recuerdos que fueron gratos, recuerdos de los momentos que pudimos vivir en conjunto, de las cosas que sí pudimos hacer juntos. Simplemente recordar todo ese amor se queda conmigo y se queda contigo y seguimos conectados porque hay una conexión física y hay una conexión mental, emocional, espiritual, y aunque la conexión física ya no esté, las otras conexiones continúan. Y eso es muy importante para nosotros, la comprensión, la conexión con nuestros seres queridos, que no porque dejan de estar físicamente, deja de existir la conexión estará siempre. Y otro punto muy importante a revisar también es que es muy importante para nosotros que se atestigue nuestro duelo. ¿Qué queremos decir con esto? En estos momentos es algo difícil porque muchas veces cuando tenemos un funeral estamos rodeados de nuestros seres queridos y en estos momentos eso está limitado. Pero de alguna manera estas personas se comunican, las personas que estuvieron más cercanas a nosotros y a nuestros seres queridos, y algunas personas tenemos que están ahí desde una escucha atenta, desde una escucha generosa, y aquí es lo importante para nosotros de aprender a expresar nuestras emociones con estas personas, decir cómo estoy, cómo me siento, tal vez cómo fueron mis últimos días en relación a esta persona, ir platicando poco a poco cómo estás, cómo te estás sintiendo, y eso sería una manera de que se está atestiguando tu propio dolor. Y eso es también muy necesario en estas etapas que estamos viviendo de dolor. Entonces, sobre todo esto, primero que nada la comprensión de que estamos pasando por un momento de dificultad, que estamos pasando por un momento de dolor y a veces, muchas veces nos volvemos más irritables, estamos menos presentes o un poco ausentes. Simplemente recordar que esto va a pasar y que poco a poco podemos ir lidiando con nuestro dolor sin agregarle sufrimiento innecesario para no hacernos daño y para estar mejor y de la mejor manera posible.